Bienvenidos estudiantes de octavo año, ¿cómo están? En esta oportunidad estamos reunidos acá para revisar, ¿cierto?, la guía número 41 que corresponde a la semana 19. Han pasado 19 semanas, lo pude creer. Bueno, esta guía o este encuentro, esta sesión se llama Nicanor Parra y su antipoesía. El día de hoy vamos a aprender algo muy entretenido, algo que a mí me motiva mucho y que me gusta porque lo encuentro choro este personaje. Oiga, vamos a identificar... Cuando las cosas salen mal... Ya, ahora sí, ahora estoy lista. Vamos a identificar y comprender la antipoesía como una obra lírica. Antipoesía, sí, escucho bien. Oiga, ¿qué es la antipoesía? Corresponde a una forma lírica que nace de la creación de este chileno que se llama Nicanor Parra, con la publicación de su texto Poemas y Antipoemas. Esta novedosa forma de construir el objeto poético se aleja de la lírica tradicional y toma como referente a las vanguardias europeas del siglo XX. Ahora, aquí está el causante, ¿cierto?, de esta corriente lírica, cuyo nombre es Nicanor II Parra Sandoval. Él salgan, ya. Él nació el 5 de septiembre de 1914 y falleció hace poquito, a los 103 años de edad. Este caballero fue poeta, matemático, físico, intelectual chileno y él ha tenido y tuvo una fuerte y profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Él es considerado el creador de la antipoesía, ¿ya? Para muchos autores y críticos connotados, él es uno de los mejores poetas de acá del occidente. Por si no lo sabía, él es el mayor de los hermanos Parra. Recibió diversos premios y también fue candidato para ganarse el Premio Nobel de Literatura en diversas oportunidades, pero no lo ha logrado. Ahora, este personaje es súper trascendental en nuestra historia porque con esta ironía que lo caracterizaba, él fue capaz de distinguir como algunas falencias en lo que era la poesía tradicional, la poesía nerudiana, esta poesía de excelencia, esta poesía culta y formal, que muchas veces, como nosotros lo comentamos en clase, no se entendía. Y él decidió crear una antipoesía que, entre algunas características, desacraliza la poesía, ¿ya? El discurso y la figura hasta del mismo poeta es llevado a lo concreto, a lo trivial, a lo cotidiano, a lo mundano, ¿ya? El hablante lírico, ¿cierto? Que es este narrador, ¿cierto? Narrador, no es una narración, pero es como la voz del poema. Es un individuo común y corriente, en oposición a esta solemnidad y esta mística con la que se abordaba el hablante lírico del poema clásico. ¿Qué es lo que pasa con los seres y los ambientes? Son cotidianos, son normales, ya no se ve esta figura sagrada, esta figura idealizada, estas concepciones poéticas aparecen como reducidas a el oficinista, el carnicero, la persona que hace el aseo, la persona que estaciona los autos, entre otras cosas. Son personas comunes y corrientes, ¿ya? También no existe tampoco esta mujer imposible o esta figura inalcanzable, sino que aterrizamos un poquito más las cosas y hablamos desde la normalidad del día a día, ¿ya? Los ambientes dejan de ser escenarios remotos, escenarios que no existen, escenarios ideales o celestiales, como dice aquí. Estos ambientes
se ven reemplazados por la fuente de soda, los paseos municipales, los cines de barrio y cualquier otro escenario que sea normal, cotidiano, entre otras cosas. Bueno, también utiliza recursos textuales, ¿ya? Utiliza un lenguaje poco solemne, no hay mucha solemnidad. Y también hay frases hechas, refranes, expresiones coloquiales, fragmentos de conversaciones, incorporación de cifras, de signos matemáticos. Si se da cuenta, es una cosa que está totalmente a nuestro nivel. ¿Ya? Bien. La antipoesía también tiene otros recursos que permiten entenderla como una expresión simbólica de la realidad. Algunas de estas figuras son, por ejemplo, la ironía. Hay mucha ironía en la antipoesía. Esta consiste en dar a entender lo contrario de lo que dicen las palabras. Es una ironía, en tono sarcástico y burlesco, así tal cual. Puras brisas te cruzan también, vaya a seguir. Ejemplo. Es como, ¿dónde están las brisas que te cruzan? O sea, ¿vaya a seguir? Luego está el apóstrofe. Es una figura de apelación que consiste en que el hablante no se dirige a sus oyentes sino a otro receptor. Ejemplo, nos conformamos con un poco de aire, excelencia. Le está hablando a otra persona. Es como cuando uno habla irónicamente todo el rato, ¿cierto? Bien. Lo más importante, chicos, después de esto, es que la antipoesía surge incluso como una corriente antinerudiana. Insisto, en esa época, Pablo Neruda, Gabriela Mistral estaban en su esplendor. Y a mucha gente, quizás, le molestaba un poco esta forma tan solemne de referirse a ciertos aspectos que, según él, deberían tornarse un poco más normales, más cotidianos. Y Nicanor Parra lo logra. En clase lo vamos a conversar, no le pude poner ningún ejemplo lamentablemente porque tenían un lenguaje mucho más coloquial, entonces no pude ponerlo, pero en el libro de artefactos de Nicanor Parra se desarrolla lo que es mucho la ironía. Algunas frases, por ejemplo, estaba la oración del Padre Nuestro y de manera así como un acróstico decía toma Coca-Cola. Entonces él era muy irónico para expresarse y también tenía muchas ganas y formas de criticar a la sociedad chilena de la época y lo hizo a través de su antipoesía. Comenzamos. Antes de la lectura, observa la siguiente imagen y responda oralmente las preguntas. ¿Quién es el personaje de la imagen? ¿Y qué relación tendrá con el mar? Porque a todo esto estamos hablando de la unidad de la naturaleza y aquí lo vamos a ligar un poquito con lo que es la temática de la unidad. Ahora, dentro de todo igual Nicanor Parra y Neruda tenían similitudes. Por ejemplo, la casa de Neruda está situada en Isla Negra, en el litoral central. Y sin ir más lejos, la de Nicanor Parra también, pero está en Las Cruces. Entonces ambos tenían esta fascinación por el mar y ambos tenían, ¿cierto?, esta necesidad de estar cerca de él. Ahora, aquí no lo voy a leer, quiero que usted lo lea. Es un poema, porque también corresponde al género lírico, pero quiero que se fije en la narración que hay detrás de él. Porque quiéralo o no, este poema o antipoema nos cuenta algo, nos transmite un mensaje, pero lo hace de manera más sencilla y natural que un poema, por ejemplo, de Pablo Neruda. ¿Se entiende? Bien, usted lo tiene en su guía completito, yo aquí lo tenía por parte, pero en la clase lo vamos a analizar. Aquí llanamente yo lo voy a ayudar.
¿Cuál es el objeto lírico del poema? Recuerde que el objeto lírico es aquel objeto, valga la redundancia, que mueve, ¿cierto? Que motiva la escritura de este poema, ¿ya? Entonces no es difícil reconocer cuál es el objeto lírico. Estamos hablando de antipoesía, pero lo vamos a encasillar dentro de lo que es la lírica, ¿ya? ¿Qué actitud se evidencia en el hablante? Y aquí, fíjese por favor en la forma en la que él expresa sus sentimientos sobre este objeto lírico y en lo que significó para él y este quiebre que se produjo cuando este hablante lírico conoció este objeto lírico. Uy, parece trabalengua, pero si no le estaría dando la respuesta. Ya, ojo aquí. ¿Qué tipo de rimas presenta el poema? Analícelo, recuerde que la rima consonante, igualdad total igualdad total, ¿cierto? De las sílabas al finalizar cada verso, ¿ya? Y la asonante es solo la igualdad vocálica, solo la igualdad de la posición de las vocales, ¿ya? Recuérdelo, no le hago ningún daño con decirle eso. Ya, aquí entramos un poquito a lo que abordamos en las clases anteriores. ¿Qué imagen está presente en el siguiente verso? Lea el verso y atribúyalo a un sentido, ¿ya? Ando trabado hoy día. Ya, esta es implícita. ¿Cuál es el tono que se evidencia en el lenguaje del poema? Ya, y esto tiene que ver con las características de la antipoesía. ¿Cuál es el tono? ¿Es solemne? ¿O hay ironía? ¿Hay vulgaridad? ¿O el poema es normal? ¿Ya? Bien, ¿qué figura literaria está presente en el verso? Lea el verso e identifique qué figura literaria está ahí. ¿Ya? Lenguaje figurado. Recuerde que, si bien es antipoesía, el propósito de esta es más sencillo, pero se enmarca, ¿cierto?, dentro de lo que es el género lírico, ¿ya? Y en cuanto al género lírico, recuerde que hay distintos tipos de textos, hay distintas tipografías textuales. Tenemos el mismo poema, la oda, el caligrama, el acróstico y la antipoesía, ¿no? Bien, nos ceñimos entonces en la número 7 a lo que tiene que ver con la unidad. Y usted me va a explicar ahí, ¿qué visión de la naturaleza presenta el poema? ¿Cómo ve la naturaleza este hablante lírico? Ojo, el hablante lírico en este caso es el mismo poeta. No en muchos casos pasaba eso, ¿lo recuerdas? Bien, estoy molestando un poquito ya acá. Vocabulario. Como el lenguaje es más sencillo, es más cotidiano, es más normal, le puse solo una palabra porque yo sé que no iba a encontrar muchas más, ¿cierto? Una cosa tiene que ver con la otra. Finalmente, ¿qué es la antipoesía? ¿Y qué expresión lírica te llama más la atención? ¿La poesía o la antipoesía? Me marca uno de los dos y me explica por qué. Y eso ha sido todo. Ante dudas o consultas, no dude, valga la redundancia, en escribirme. ¿Ya? Que esté bien. Adiós.